Una gran hoja de hielo está en la forma de un círculo. Si el radio es de 350 millas en 2008, pero está reduciendo a una tasa de 1.5 millas por año, ¿qué tan rápido está cambiando el área en ese momento? Entonces, aquí está la fórmula del área para un círculo, que es bueno para determinar el área de un círculo con un valor específico de R, o incluso determinando R en un área específica. Pero queremos determinar la tasa de cambio del área cuando el radio es de 350 millas, y el radio está reducido a 1.5 millas por año. Así que este es el radio de nuestro círculo. Estamos preocupados por la tasa de cambio del área cuando R igual 350 millas, y también cuando el radio se está reduciendo a una tasa de 1.5 millas por año. Entonces, el radio se está volviendo más pequeño. Esto nos dice que dr de t, o el cambio de R con respecto al tiempo, igual menos 1.5 millas por año. Y otra vez, es negativo porque está reducido. Y ahora, para determinar el cambio en el área con respecto al tiempo, necesitamos diferenciar nuestra fórmula de área con respecto a t. Entonces, cuando diferenciemos a con respecto a t, tendremos que aplicar la regla de la cadena. Así que la derivada de a con respecto a t sería un x dat, o solo dat. Y en el lado derecho, diferenciaremos pi r cuadrado con respecto a t. Bien, pi es una constante, por lo que el derivado de pi r cuadrado con respecto a t sería 2x pi x r x de r de t. De nuevo, tenemos que aplicar la regla de cadena, porque estamos diferenciando con respecto a t, por lo que esta función derivada es la función que nos dará la tasa de cambio del área con respecto al tiempo cuando r igual 350 millas y de r de t igual menos 1.5 millas por año. Así que sustituiremos 350 para r, y sustituto menos 1.5 para dr de t. Y esto nos dirá la tasa de cambio de la zona. Así que hemos tenido padre, o el cambio en la zona con respecto al tiempo, igual 2x pi x 350x menos 1.5. En términos de pi, esto será de 1050 pi, y porque estamos midiendo el cambio de área con respecto al tiempo, las unidades serían millas cuadradas por año. Vamos adelante y obtengamos una aproximación decimal bien. Esto sería aproximadamente menos 3298.7 millas cuadradas por año. Así que puedes imaginar, cuando hablen sobre la retracción de las tapas de hielo polar, este tipo de información puede ser muy útil. Espero que hayas encontrado esto útil.